Amigos y hermanos, Dios le bendiga en esta oportunidad. Damos gracias a Dios que nos concede otra vez este gran privilegio de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vivimos en tiempos de confusión, por la razón nosotros necesitamos la guianza de nuestro Padre Celestial. Así que Dios le bendiga a todos y vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a tomar el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Hoy vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 15 y lo vamos a hacer para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Padre, gracias. En tu palabra, Señor, está la iluminación, porque tu palabra es lámpara para nuestros pies. Y en medio, Señor, de la oscuridad que vive este mundo, nosotros anhelamos que tu luz sea manifiesta, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros podamos entender, Santo Dios, cuál es el proceder que nosotros debemos tener en estos días tan tenebrosos que vivimos. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque está en medio nuestro, para iluminarnos, Señor, al conocimiento de tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En la vez pasada estuvimos hablando acerca de lo que se llama el anticristo, el gobierno del anticristo. Y en esa ocasión dijimos de cómo es que ese sistema, que no es simplemente un solo hombre, es un sistema, comienza como un sistema, y luego entonces ese líder mundial toma el control absoluto y todo está bajo su tutela. Ahora, en esta oportunidad, nosotros vamos a hablar acerca de el falso profeta, porque ese sistema de el gobierno del anticristo va a usar como avanzada para establecer los principios que regirán ese imperio del anticristo. Va a usar una plataforma religiosa, porque todo ser humano, de una manera u otra, quiere adorar a algo sobrenatural. Por tal razón, el anticristo va a tomar a ese falso profeta para que sirva como el avance de lo que verdaderamente será este gobierno de lo que se llama el imperio del anticristo. Por tal razón, esto es lo que vamos a tratar en esta noche. Vamos a tratar de ese falso profeta, porque ese falso profeta es el que va a establecer la plataforma religiosa. Ustedes saben que en los gobiernos hay un gobierno religioso que está detrás, y ese gobierno religioso
ha hecho muchísimas cosas a través precisamente de los gobiernos, pero un consejo que le da ese poder religioso que está detrás. Por eso, este capítulo 13 de Apocalipsis habla bien amplio de cómo va a ser ese sistema, cómo va a ser ese gobierno, ese imperio final. Y por esa razón queremos entonces hablarle de ese falso profeta. Dice el apóstol Juan, después vi otra bestia que subía de la tierra. O sea, ahora está hablando de un hombre. Ahora está hablando de un hombre que va a regir esa plataforma religiosa. Por eso habla que viene de la tierra. En la bestia pasada dice que subía del mar. Pero esta bestia aquí sale de la tierra, o sea, que es un ser humano que va a comenzar a establecer esto. Por esa razón, este hombre va a tener en el plano espiritual una descendencia espiritual. Pero él es un ser humano, pero va a estar guiado y gobernado precisamente por el poder espiritual de las tinieblas. En poca palabra, por Satanás. Fíjense cómo ese imperio del maligno tiene todo preparado. Por esa razón, nosotros debemos entender que el falso profeta no es simplemente un sistema. No, el falso profeta es un hombre que va a representar ese sistema religioso que será la plataforma religiosa de ese gobierno del anticristo. Y fíjense cómo Juan comienza a definirlo. Dice que él tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Entonces, este falso profeta dice que tiene 2 cuernos. Siempre, y son las cosas que más daño le han hecho a la humanidad. Estos 2 cuernos representan un poder político y un poder religioso. Porque como decía ahorita, los gobiernos tienen un poder religioso detrás. Y ese poder religioso es como si fuera la guianza de Dios para esos gobiernos. Pero a través de esa situación han sucedido grandes atrocidades. Porque hay que hacer una diferencia entre lo que es un profeta de Dios y un profeta que viene de las tinieblas. El profeta de Dios habla en nombre de Dios, pero habla impulsado por Dios. O sea, el Espíritu Santo lo lleva a él a profetizar. Ahora, tengamos cuidado porque estamos viviendo unos tiempos donde están apareciendo falsos profetas y eso es parte del espíritu del anticristo. Están apareciendo falsos profetas. Nosotros hemos vivido esa situación estos días que son personas que se autodeterminan profetas, pero las cosas que dicen no tienen base en la palabra de Dios. Pues eso nos indica entonces que es un falso profeta. Porque el profeta de Dios habla acorde a lo que la palabra de Dios dice. Por eso siempre he insistido y tenemos que tener eso claro, más en este tiempo, porque estamos en tiempo de la apostasía. Por tal razón, yo tengo que saber lo que oigo. Y yo tengo que saber qué sigo. Yo tengo que saber en qué creo. Nosotros no podemos creer cualquier cosa porque la diga una persona que habla de la Biblia o porque tenga un título de cristiano. No. Nosotros debemos conocer la Biblia para que nosotros no seamos arrastrados. Porque hay mucha gente que están siendo arrastrados. Pudimos ver en estos días lo que pasó con un profeta. En medio de esta pandemia, mire lo que pasó. Prácticamente una situación que se sale de los
de los cánones que debían regir a nosotros como ciudadanos. ¿Y por qué? Bueno, personas ávidas de oír algo raro, pues siguieron esta situación. Y fíjese ahora el sistema, el problema que ahora podría acarrear. Entonces esta bestia tenía 2 cuernos y eran 2 cuernos semejantes a un cordero. Porque oigan bien, los primeros 3 años y medio de este gobierno del anticristo serán 3 años y medio de paz. 3 años y medio donde todo estará en paz. En ese momento, este falso profeta se presenta como un cordero. Esos 3 años y medio. Pero después de esos 3 años y medio, como hablamos en la vez pasada, que cuando los 2 testigos resucitan y son levantados al cielo, y que de allá para acá viene una oscuridad y un terremoto, que será un terremoto mundial, y entonces ahí comienza lo que se llama la gran tribulación. En esa gran tribulación, este cordero, que es semejante a un cordero, dice que va a hablar como dragón. Dragón es la última identidad del maligno. Quiere decir que en esa segunda etapa, entonces entra el maligno en este hombre y comienza entonces ya estableciendo lo que el maligno quiere que ahora rija en el mundo, porque Dios le va a dar la libertad, porque ya el Señor sacó su pueblo de aquí. Entonces, yo creo que si nosotros oímos noticias y vemos las redes sociales, estamos claros de lo que está pasando en el mundo. Está estableciéndose todo para ese nuevo orden mundial. Entonces, esta bestia, este falso profeta, va a aparentar una santidad extrema y va a hablar cositas bien bonitas y buenas que van a parecer de Dios. Pero luego, en esa segunda etapa, cuando ya entonces ya él no va a hablar como cordero, ya lo que va es hablar como dragón. Ya lo que el dragón tira por la boca es fuego. Quiere decir que todo el mundo tiene que ajustarse a lo que él diga. Si no, será destruido. Ahora, fíjense que en el verso 12 dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto indica que ahora este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Quiere decir que en esta etapa la religiosidad se va a incrementar y todo el mundo va a creer lo que este hombre diga, porque todo lo que este hombre diga se va a llevar a cabo. Y por eso la gente no va a dudar de él. Porque él va a decir cosas y van a suceder esas cosas que él está diciendo. Pero ya nosotros hemos leído en 2 Tesalonicenses de que el Señor envía un poder mentiroso, un espíritu de error, para que la gente que no quiso creer la verdad, no quiso aceptar la verdad, va a tener que aceptar entonces a este impostor. Entonces, vemos entonces que aquí se juntan las 2 bestias y hay unanimidad. La primera bestia no se siente mal porque la segunda está tomando todo el control y la autoridad y es el que está mandando. Él no se siente mal. ¿Por qué no se siente mal? Bueno, porque tienen un solo jefe. Los 2 tienen un solo jefe. Y ese jefe de ellos es Satanás. Entonces, por eso
en este momento, nosotros, los que estemos aquí, yo no pienso estar aquí. Yo no pienso ver esto. Por esa razón, arreglé mi vida con el Señor. Por esa razón, trato de ajustarme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para yo no estar aquí cuando esto suceda. Porque cuando esto venga a suceder, ya Jesucristo se llevó su cuerpo, que su cuerpo es su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Todos aquellos que lo han aceptado como Salvador y Señor y que viven gobernados por el Espíritu de Dios. Entonces, mi consejo en este momento es que usted haga un análisis y usted se pregunte, ¿es Jesucristo mi Señor? ¿Yo hago todo lo que Él dice en su palabra que yo debo hacer? Porque nosotros no somos cristianos, porque pertenezcamos a una religión, la que sea. Porque el Señor no viene a buscarnos por religión, viene a buscarnos por el fruto de lo que está sembrado en nosotros. Entonces, si está sembrada en mí la simiente de Dios, que es el Cristo, pues entonces yo voy a mostrar, yo voy a vivir según dice la palabra de Dios. Eso es lo que me hace cristiano. Y oiga lo que hace. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjese ahora cómo se cambia la cosa. Ahorita, este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ahora, el falso profeta hace que adoren a la primera bestia. Porque la primera bestia es aquel que tiene el poder político. Pero ya el falso profeta hizo su trabajo religioso. Porque ya después de esto, entonces, el anticristo, fíjese bien, él va a usar a este líder religioso ahora al comienzo de su ministerio, de su imperio, porque él sabe que la gente cree en religión. Entonces, este líder va a ser un líder que donde quiera que va, mueve multitudes y se le adora como si fuera el mismo Señor. Entonces el anticristo va a aprovechar eso para que este falso profeta le sirva quien va a prepararle el camino a ese anticristo. Dice que obliga que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hablamos en la vez pasada que esa bestia que fue herida de muerte fue el Imperio Romano. El Imperio Romano murió, pero quedó moribundo a través del poder religioso de ese tiempo. Porque recordemos que el Imperio Romano tenía su religión pagana. Y luego Constantino hace una mezcla de paganismo y evangelio. Y de ahí surge lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De ahí surge. Y ese poder religioso del Imperio Romano fue el que quedó en pies. Y por ahí va otra vez a retomar otra vez. Porque ya leímos de que esa bestia que recibió una herida mortal, o sea, el Imperio Romano se destruyó, pero quedó vivo a través de su religión.
El verso 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Este falso profeta va a hacer prodigios y milagros. Dice aquí que va a hacer descender fuego del cielo. Y como el diablo sabe que a los seres humanos le gusta ver para creer, en ese momento este hombre va a hacer todo eso y la gente va a creerle a rajatabla. Es lo mismo que pasó en estos días en Puerto Plata. ¿Por qué las multitudes le cayeron atrás a este profeta? Porque querían ver y oír algo diferente. ¿Qué hubiera pasado si cuando ese hombre mete ese madero en el agua y el agua así se va para allá y queda ese espacio seco y luego viene de allá para acá? Hoy tuviera el país entero de rodillas en Puerto Plata. Porque el ser humano le gusta ver. Pues en ese tiempo van a suceder cosas que lamentablemente va a engañar a muchas personas. Porque eso no es nuevo. En el capítulo 7 de Éxodo, mira lo que pasó. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostraos milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del Faraón, de su siervo, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, oiga bien, e hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Un milagro, un prodigio. Aarón tira la vara al suelo y se convierte en culebra. Pero los hechiceros también, Faraón lo llamó y le voy a demostrarle a esto, que esto que yo tengo aquí es más fuerte que ellos. Entonces, cuando vinieron los hechiceros, tiraron la vara también y se volvió en culebra. ¿Estará la iglesia en capacidad hoy de hacer esto? Es una buena pregunta. Ahora, mire lo que pasó. Dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Quiere decir que las culebras de los hechiceros, la vara de Aarón se la tragó. Entonces nos lleva a nosotros a entender este pasaje de Apocalipsis, que en ese momento de el accionar del falso profeta, que le está preparando el escenario, la plataforma religiosa a el anticristo, entonces va a hacer prodigios y milagros, dice, delante de los hombres. Esto debe ponernos a pensar nosotros. Debe ponernos a pensar. Porque estamos nosotros capacitados de suceder un caso así. Nosotros entonces
a través de Cristo hacer prodigios y milagros. Como pasó en la India. En la India había un evangelista llevando a cabo una campaña. En el primer día de la campaña, le dio su campaña muy bien. Terminó su actividad, todo muy bien. Cuando en la segunda noche hay un hechicero que prepara delante del lugar donde él estaba llevando a cabo la campaña. Y prendió en forma de un fogón hasta que hiciera brasa. Entonces, después que hizo brasa, todavía no había comenzado la campaña del evangelista, fue antes de la campaña. Entonces, cuando hizo brasa, el hechicero le dijo al evangelista: si tú tienes poder, haz como hago yo, caminar en el fuego. Y el hechicero caminó en el fuego sin quemarse. Caminó en la brasa sin quemarse. El evangelista fue muy inteligente y no se dejó arrastrar, porque hay que entender eso. A veces hay creyentes que quieren demostrarle a otro el poder que ellos tienen y no saben que el poder no es mío, es de Dios. Yo no puedo usar ese derecho que me da el Señor para hacer un canal, para Él transmitir su poder. Yo creo que ese poder es mío y que yo lo puedo usar cuando yo quiera. Esa fue una de las cosas que el diablo hizo con el Señor allá cuando estaba en el desierto con 40 días de ayuno. Le dijo: convierte esa piedra en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no es para yo usarlo a mi manera. Entonces, en la segunda noche, cuando el hechicero hace eso, el evangelista no hizo nada. Aparentemente, el hechicero lo avergonzó delante de todo el mundo. Eso es lo que nosotros pensamos como humanos. Recordemos que cuando en una ocasión que Pablo estaba predicando, apareció una muchacha que era divina. Era un instrumento del diablo. Entonces ella publicaba que estos son hombres de Dios. Estaba diciendo la verdad. Y Pablo chequeando. Ahora, cuando llegó el momento clave, Pablo le reprendió al demonio que estaba moviendo a esa muchacha. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Dios le dijo: ahora es el momento. Eso mismo hizo el evangelista. El evangelista, entonces, en la tercera noche, él volvió otra vez. Y lo que hizo ahora fue un acto de magia. Ahora hizo así y con un dedo así, solamente señalando una mesa, y subió la mesa al aire y la suspendió en el aire. La mesa se quedó allá en el aire parada. Entonces le dijo al evangelista: si es verdad que tú tienes poder, baja esa mesa de ahí. Pero ya el evangelista fue preparado y llegó la hora de Dios. Y esa noche había más gente que toda la noche, porque quería ver en qué iba a terminar esa batalla. Y cuando el evangelista se reviste del poder, le dijo: mesa, en el nombre de Jesús, baja. Cuando la mesa bajó, se le partían las 4 patas. Hasta el brujo se convirtió. Entonces, en ese tiempo del falso profeta, él va a hacer prodigios y milagros. Y yo sé de lo que creo, que antes del arrebatamiento, la iglesia va a ser probada de esa manera. Ahí que se va a saber quién pertenece a la iglesia de Jesucristo y quién pertenece a una congregación terrenal.
en ese momento. Porque la iglesia tiene que manifestar el poder, que no lo está manifestando. Por eso vemos todos estos falsos profetas. Y la gente le cree. Porque la gente no ve el poder. Por eso cualquier brujo de eso hace cualquier situación de esa y la gente le va a creer. Pero la iglesia está llamada a mostrar el poder de Dios. Está llamada a eso. Cuando nosotros cogemos la historia de la iglesia primitiva era una iglesia gobernada, dirigida por el poder de Dios. Por eso todo lo que ellos hacían, el Señor estaba con ellos. Por eso los paralíticos no había problema. La gente que estaba ya en desahuciado, no había problema. Era tan así que hasta la sombra de Pedro. Era tan así que hasta el pañuelo de Pablo sanaba a los enfermos. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice el verso 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, ese va a ser un tiempo donde los que se queden aquí después del arrebatamiento van a ver eso. Pero usted y yo no somos llamados para quedarnos aquí. Usted y yo somos llamados para estar con Cristo en aquellas mansiones que Él fue a preparar. Entonces no se deje engañar de este mundo, ni se deje engañar de todas las ofertas de este mundo. No se deje llevar de las cosas que usted ve porque parezcan de Dios, no. Las cosas de Dios están basamentadas en su palabra. Por eso nosotros no podemos ser vagos en el estudio de la palabra de Dios. Lo que nos va a afirmar, lo que va a fortalecer nuestra fe, lo que va a hacer que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros, es nuestra consagración, nuestra entrega total sin reserva a Dios. Porque ese tiempo va a ser un tiempo bien difícil. Este hombre va a tener el poder de mover multitudes. Donde quiera que vaya, lo seguirán gente de todo el mundo. Porque precisamente ese es el trabajo. Entonces, a todos los lugares donde él vaya, va a promocionar a lo que es el anticristo. Pero ese falso profeta no va a tomar todo el tiempo del gobierno del anticristo. Porque después ese falso profeta va a ser destruido con la gran ramera. Oiga bien. Porque ya el anticristo no va a necesitar religiones. Ya es que el anticristo en la segunda etapa ya no es un sistema, un hombre, ya es el mismo Satanás en persona, gobernando precisamente aquí a los seres humanos que no creyeron la verdad. Usted va a estar aquí cuando eso. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Estos estudios que se están dando en esta serie de Panorama Mundial es para que nosotros despertemos, porque estas cosas usted no las oye en las iglesias. Y este es el tiempo donde las iglesias llamadas cristianas, este libro es el libro que tienen que predicar. Porque en este libro nosotros dejamos a un lado nuestras debilidades. Este libro nos hace a nosotros buscar el rompimiento de las cadenas que aún nos atan a este mundo. Este libro
pudre los yugos, porque me enseña lo que viene. Hoy el creyente no se preocupa mucho, por eso lleva una vida religiosa, porque ya se arrepintió un día y ya si Cristo viene se va. No es así. No es así. Sin regeneración, yo no voy para el reino. El que yo tenga 20 años en la iglesia no me asegura que voy para el reino. Lo que me asegura que voy para el reino es que el Espíritu de Cristo mora en mí y es mi gobierno. Porque la Biblia dice en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si yo no tengo el Espíritu de Cristo, me dice ahí que yo no soy de Cristo, aunque yo hable de Cristo. Es más, aunque yo predique de Cristo. Ahora, la evidencia que el Espíritu de Cristo está en mí es que ahora yo no me rijo por lo que yo siento, ni por lo que yo creo, no. Yo me rijo por lo que Dios dice en su palabra. Quiere decir que yo no soy independiente. No. Ahora yo soy dependiente de Cristo. Y lo que Él me dice que yo tengo que hacer, eso yo voy a hacer. Hay cosas en la Biblia que a mí no me gusta hacerla, pero la hago porque no es cuestión de que me guste. Es cuestión que yo tengo que hacerlo. Cuando uno se somete a la justicia de Dios, yo tengo que practicarla. Entonces la justicia de Dios yo la voy a conocer aquí. Por eso que 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Y la buena obra no se refiere a que yo ayude a una persona que está necesitada. No. La buena obra es que yo haga en la práctica lo que dice la palabra de Dios. Esa es la buena obra. Entonces yo debo estar claro, yo no debo conformarme con que yo soy evangélico. ¿Y qué? En ninguna parte de la Biblia habla de evangélico. Habla de cristiano. En Antioquía fue la primera vez que se usó esa palabra de cristiano. Porque el cristiano no es un imitador de Cristo. Porque un imitador es falso. El cristiano es el que es una réplica de Cristo. Quiere decir que entre Cristo y Él no hay diferencia. Eso es ser cristiano. Bíblico. Eso es ser cristiano. Y el Señor lo dijo. No dice por su iglesia lo conoceréis, no dice. Dice por sus frutos lo conoceréis. Quiere decir que el fruto que tiene que manifestarse en mí es el fruto de la semilla que yo digo que tengo sembrada. Porque una semilla de maíz no da habichuela. Si yo digo que tengo la simiente de Cristo, mi vida tiene que manifestar, no reflejar nomás, manifestar, evidenciar. Porque yo puedo manifestar que soy cristiano y no serlo. Yo puedo aparentar ser cristiano y no serlo. Entonces le podría hacer compañía al anticristo. Y me he dejado engañar del falso profeta ahora. Ahora sigue diciendo, vea lo que hacía este falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Pero venga acá, una de las cosas en la constitución que iba a regir el pueblo de Israel, una de las primeras leyes, de los primeros mandamientos, fue precisamente en contra de la idolatría. Dice ahí que no te haga imagen
de lo que está arriba de los cielos, de la tierra, debajo de la tierra, nada, absolutamente nada. Y dice más, dice, no te inclinarás a ella, no la honrarás. O sea, desde el principio, el Señor estableció eso en contra de adorar imágenes. Y entonces aquí ahora, el falso profeta manda a que le hagan imagen a la primera bestia. Por eso hoy yo debo tener cuidado dónde estoy. Si yo estoy en una iglesia que depende de la adoración de imagen, yo debo entender que no es iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está violando los mandamientos de Dios. Entonces, si esa iglesia no cambia esa adoración a imágenes, será empleada en ese tiempo por el falso profeta, porque ya esa iglesia tiene una práctica tradicional de adorar imágenes. Entonces, este falso profeta dice que va a hacer que la gente le haga imagen de la bestia y dice, fíjese ahora, que tiene la herida de espada y vivió. Ahora no se está refiriendo a la herida de muerte que tenía anterior. Ahora se está refiriendo a una herida que va a tener la primera bestia. El primer sistema, la base socioeconómica y política del anticristo va a tener una herida. Y dice la herida, no dice que fue de una bala, dice que fue de una espada. ¿Cuál fue esa herida? Esa herida la llevaron a cabo los dos testigos cuando vinieron a predicar en ese primer tiempo. Que vinieron a predicar los dos testigos, le hicieron una herida al sistema del anticristo porque mucha gente creyó y se arrepintió. Y a alguna gente se le clarificó la mente. Por tal razón el gobierno del anticristo perdió fuerza por causa de la prédica de los dos testigos. Hoy en día es lo mismo. En el capítulo 10 de Lucas, fíjese bien, el poder que tiene la palabra viva de Dios. Por eso yo no puedo conformarme con historias, ni cuentos, ni fábulas. No. Ni siquiera cuando yo leo una historia bíblica, yo me debo conformar con haber leído una historia bíblica. No. A esa historia bíblica yo voy a buscarle la iluminación que tiene para mí en este tiempo. En el capítulo 10, cuando el Señor mandó a los 70, cuando mandó a los 70 a predicar, que ellos vinieron muy contentos y le dijeron, Señor, mira que los demonios en tu nombre, ellos se salían de estas cuestiones. Y Jesús le dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Quiere decir que la palabra viva de Dios hiere al diablo. Y eso fue lo que pasó con los dos testigos. Hirieron a este sistema una herida de espada. Pero el anticristo no murió porque tiene que llevar a cabo el propósito completo. Entonces yo no sé cómo que una iglesia llamada cristiana no tiene una plataforma para llevar a cabo el evangelismo. La iglesia no fue dejada en esta tierra para hacer otra cosa. La iglesia fue dejada aquí para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó, para proclamar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es la iglesia de Jesucristo.
La iglesia de Jesucristo no fue llamada para amasar banco, ni fue llamada para cuidar cuatro paredes. Veré ahora que había una doctrina no dejando de congregarnos y ahora que no podemos estar en los templos, pues nos vamos a morir. No, no se va a morir. Porque el templo soy yo. En este templo yo tengo que adorar a Dios. Eso es lo que se llama ser cristiano. Usted sabe la cantidad de creyentes que se van a alejar de la iglesia en estos días porque no pueden congregarse. Y ellos dependen de congregarse o no congregarse. No, la iglesia de Jesucristo es militante. Militante. La iglesia primitiva, ¿dónde se congregaba? Cuando la comenzaron a perseguir. No, comenzaron a hacer evangelismo. Y ahí fue cuando la iglesia verdaderamente manifestó el poder de Dios. Y eso va a pasar ahora. Cuando salgamos de esta pandemia, el creyente que verdaderamente quiere ser cristiano, lo que va a querer es salir a predicar, salir a regar tratados, salir a hablar a la gente de Jesucristo. Decirle que todo esto que pasó es un avance. Ahí es que yo voy a decidir si yo soy cristiano o no lo soy. Porque vuelvo a repetir de ahorita, Jesucristo no viene a buscar evangélicos, ni católicos, ni testigos de Jehová, no viene a buscar nada de eso, viene a buscar cristianos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, dice que Jesús veía a caer a Satanás como un rayo. ¿Por qué? Porque la prédica de los 70 golpeó la habitación de Satanás en los aires. Cuando nosotros predicamos la palabra viva de Dios, usted no se da cuenta que a veces estamos viendo una prédica o estamos oyendo una prédica. Y entonces como que uno quiere irse. Dos cosas suceden ahí. O yo no fui a buscar a Dios, o quien está predicando está hablando palabras vacías. Y así sucede en un programa de televisión que uno esté viendo. Hay programas cristianos en televisión que usted está viendo que usted no quiere que se termine. Y hay otros que usted lo cambia. Porque la iglesia de Jesucristo no se conforma con menos. La iglesia de Jesucristo no se conforma con ir al templo, 2 o 3 coritos, un mensaje para casa. No. La iglesia de Jesucristo está conectada permanentemente a la fuente celestial. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que estar conectados a la fuente del cielo. Con toda esta apostasía que estamos mirando. Con todo este engaño que estamos mirando y cómo la gente está dejándose engañar fácilmente. Entonces, este tiempo de la manifestación de este falso profeta va a ser más que esto que estamos viendo ahora. Entonces, la predicación de los 2 testigos fue el que produjo esta herida a la bestia. Una herida de espada y vivió. La palabra de Dios es el arma poderosa de la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios. No le estoy viendo de la historia. No estamos hablando de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es una persona, que es la persona de Cristo. Cuando usted lee, por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que este libro yo tengo que escudriñarlo hasta sacar la vida que hay en esta letra. Los que somos del campo, recordamos que en aquellos tiempos no existía el agua de botellones. Existía el agua lluvia y el agua de río. Y yo recuerdo que el agua de tomar no la tomábamos del río, sino que hacíamos un pozo a la orilla del río. Hacíamos un pozo y entonces ese pozo, el agua subía, por lo que estábamos moviendo, era sucia. Entonces nosotros sacábamos toda esa agua y ahí esperábamos un rato hasta que subiera el agua limpia.
Así es la Biblia. La Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio espiritual. Eso yo tengo que estar claro en eso. Si yo soy de los que leo Biblia con calendarios, estoy perdiendo mi tiempo. Porque el maestro no me puede hablar a mí. Si el calendario dice que lo que toca hoy es una palabra de finanzas y yo lo que tengo es una necesidad de una palabra de sanidad, pues yo no voy a recibir nada. No. La Biblia se lee por la dirección del maestro, que es el Espíritu de Dios. Y cuando usted lo hace así, el Espíritu Santo está al lado suyo para explicarle. Por ejemplo, este libro de Apocalipsis, ¿por qué le tienen miedo? Porque es un libro complicado, eso es verdad. Es complicado si yo lo voy a estudiar con mi mente. Porque hay muchas cuestiones ahí que humanamente yo no las voy a entender. Pero por eso está el maestro, que es el Espíritu de Dios, el que me abre el entendimiento para que yo entienda lo que lea. Nosotros, por ejemplo, tenemos año y pico estudiando el libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Y ya vamos en el capítulo 19. Por esa razón podemos hablar con libertad del libro de Apocalipsis. Porque es el libro que Jesucristo mandó que la iglesia enseñara. Cuando usted lee el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Quiere decir que el libro de Apocalipsis es el libro de ahora en las iglesias. Si le hablan otra cosa, pues lamentablemente usted no va a entender lo que está pasando hoy en día. El verso 15 y último dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Quiere decir que esa imagen que se va a hacer para que yo me le arrodille, esa imagen va a hablar. Y va a hablar, y es el tiempo donde los suicidios estarán a granel. Porque usted no ha visto a la gente que ha cometido crímenes, que dice que no sabe cómo lo hizo, pero que sabor le decía que lo matara. Pues en este tiempo eso será común. Eso será común, el suicidio. Porque ese muñeco del anticristo que van a hacer para que usted lo adore, él le va a hablar. Y te va a hablar y te va a decir: mátate. O mata a tus hijos, mata a tu esposa. Eso es lo que va a pasar. Mire, hermano, lo que le espera a este mundo es una cosa que no se puede. Yo no quiero ni pensarlo. Pero para eso está Jesucristo. Y por eso estamos hablando de estas cosas, para que usted despierte y usted no espere ese tiempo en esta tierra, sino que nos vayamos juntos para que nosotros estemos allí, en aquellas mansiones, en el reino celestial, en el Edén. Vamos a pasar por la luna y seguimos para adelante cuando somos lunáticos. Vamos a pasar por Júpiter y seguimos porque no somos marcianos. Vamos a llegar al reino celestial. Así que, amados, este falso profeta es un líder religioso que va a engañar al mundo entero que esté aquí en ese tiempo. Pero usted y yo estamos siendo llamados por el pastor de los pastores, que se llama Jesucristo, porque Él quiere salvarnos para que nosotros no estemos aquí en ese momento cuando comience a manifestarse ese imperio del anticristo. Agradecemos a Dios la gran oportunidad que nos ha concedido en esta noche de poder compartir esta porción bíblica y este tema de el falso profeta, para que nosotros estemos claros y sepamos lo que debemos hacer. El tiempo se está acabando, Jesucristo está a la puerta. Tú y yo debemos estar preparados para cuando suene la trompeta, entonces nos vamos con Él. En la próxima ocasión le estaremos hablando acerca de cómo será la constitución que regirá el gobierno del anticristo. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche y para que nos siga hablando en nuestros sueños, nos siga hablando acerca de esto, para que nuestra mente se clarifique. Padre, te damos gracias, Señor,
porque cada día tu palabra, Señor, es una lámpara. Cada día tu palabra nos ilumina en el camino para que nosotros lleguemos, Señor, a la meta que tú nos has trazado. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero para eso tú enviaste la luz de tu palabra y el Maestro, que es tu Santo Espíritu, para que nosotros no andemos a tientas, sino que andemos iluminados por la luz de tu Santo y bendito Espíritu. Bendice, Señor, a todos los hermanos y amigos que están en sintonía mirando este programa, y que tú, Señor, hable a su conciencia en medio del sueño. Tú, Señor, siga comunicándole tu verdad. Gracias, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre. Y ayúdanos a seguir proclamando esta palabra viva de Dios. En el nombre bendito, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.